¿Se han preguntado alguna vez qué tienen en común un jardinero y el protagonista de un videojuego sin fin? Exacto. Ambos se enfrentan a un jefe final casi imbatible. Y el nombre de ese jefe son las malas hierbas. Vuelven una y otra vez, por mucho esfuerzo que le dediquen. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta batalla no solo se puede ganar, sino que incluso se puede alcanzar una tregua duradera? Hoy vamos a desglosar 8 métodos probados para proteger sus cultivos de las malas hierbas de forma duradera. Y algunos de ellos les harán ver su huerto o jardín de una forma completamente diferente. Para empezar, conozcamos a fondo a nuestro enemigo. Una mala hierba no es simplemente una planta perjudicial. Es una verdadera pionera y maestra en el arte de la supervivencia. La naturaleza aborrece el vacío, y las malas hierbas son su forma de cubrir rápidamente cualquier terreno expuesto, protegiéndolo de la erosión. El problema es que lo hacen demasiado bien, compitiendo con nuestras plantas cultivadas por el agua, la luz y los nutrientes. Se reproducen a través de semillas que pueden permanecer latentes en la tierra durante años, o mediante raíces rastreras que son casi imposibles de eliminar por completo. Comprender esto es la clave de nuestra victoria. Pues bien, el método número 1, la base de un huerto impecable, es el acolchado. Si desea transformar la batalla contra las malas hierbas en una tarea sencilla, simplemente no puede prescindir del acolchado. No es solo una técnica de cultivo, es toda una filosofía de jardinería inteligente. ¿En qué consiste? La clave es sencilla. Creamos sobre la superficie del suelo una manta densa que bloquea la luz solar, y sin luz, las semillas de las malas hierbas, incluso las más persistentes, no pueden germinar. Permanecen inactivas en la oscuridad sin molestar a nuestras verduras. Además, el acolchado conserva la preciada humedad en el suelo y lo protege del sobrecalentamiento. Veamos ahora de qué materiales podemos crear esta manta. El primer tipo es el acolchado orgánico. Es todo lo que nos ofrece la naturaleza. Hierba cortada y semiseca, paja, heno sin semillas, serrín, corteza de árbol o compost maduro. Las ventajas son evidentes. Este tipo de acolchado no solo protege de las malas hierbas, sino que, al descomponerse lentamente, se convierte en un valioso fertilizante. Hace la tierra más suelta y fértil. La regla principal es que la capa debe ser gruesa, de 5 a 10 centímetros, y debe renovarse periódicamente. El segundo tipo es el acolchado inorgánico. Aquí entran en juego los materiales modernos. Nos referimos al plástico negro o, mucho mejor, a la malla antihierbas, también conocida como geotextil. Estos materiales crean una barrera casi infranqueable, duran mucho y son muy eficaces. A diferencia del plástico continuo, la malla antihierbas permite que el agua y el aire lleguen a las raíces de las plantas, evitando que se asfixien. Sí, este tipo de acolchado no nutrirá su suelo, pero cumple su función principal, el bloqueo de malas hierbas, a la perfección. En resumen, sea cual sea el tipo que elija, el acolchado es su primer y principal paso hacia un huerto sin complicaciones. No solo elimina las malas hierbas, sino que crea las condiciones para que, en principio, ni siquiera puedan aparecer. Ahora pasemos al segundo método, uno que trabaja por ti incluso cuando estás relajado en tu casa de campo, disfrutando de una taza de té. Se trata de la siembra de abonos verdes, también conocidos como cultivos de cobertura. Si hasta ahora sigues dejando tus bancales vacíos después de la cosecha, estás cometiendo un grave error, entregando voluntariamente tu tierra a las malas hierbas. ¿Qué son los abonos verdes? Son plantas especiales que sembramos no para cosechar, sino para beneficiar al propio suelo. Su función principal es crecer rápidamente, formar una densa alfombra verde y, literalmente, sofocar las malas hierbas con su masa. Impiden que las plagas y las malas hierbas tengan la más mínima oportunidad de prosperar o de ver la luz. Imagina, tu bancal cubierto no por hierba silvestre, sino por plantas beneficiosas que, además, mejoran activamente la tierra. ¿Qué abonos verdes elegir?
Hay muchos. Por ejemplo, la mostaza. Crece rapidísimo y sus raíces liberan sustancias que suprimen el crecimiento de muchas malas hierbas e incluso ahuyentan plagas como el gusano de alambre. La facelia es otra excelente opción. No solo combate las malas hierbas, sino que también airea y descompacta el suelo con su potente sistema radicular, dejándolo ligero y suelto. Además, florece de una manera muy hermosa, atrayendo a las abejas a tu jardín. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es muy sencillo. ¿Has cosechado cebollas o ajos a mediados de verano? No dejes el bancal desnudo hasta la primavera siguiente. Siembra inmediatamente mostaza o facelia en él. En otoño, la masa verde ya crecida se puede cegar y dejar en el bancal como mantillo, o simplemente se puede arar para incorporarla al suelo. De cualquier modo, obtienes un doble beneficio: una tierra libre de malas hierbas y enriquecida con materia orgánica. Los abonos verdes son tu agrónomo personal, trabajando sin descanso. Y aquí les presento el tercer método, ideal para quienes buscan soluciones innovadoras y sorprendentemente efectivas. Se trata de crear huertos o bancales con el método no-dig, o, para que nos entendamos, sin necesidad de cavar ni remover la tierra. Y tu principal herramienta, ¿adivina qué? Será el cartón de toda la vida. Sí, así es. Esas mismas cajas de electrodomésticos o de los paquetes que normalmente tiras a la basura. Imagina un trozo de tierra densamente cubierto de hierba o incluso de malas hierbas perennes como la grama. El enfoque tradicional implicaría horas de agotadora pala, extrayendo raíces que te dejarán la espalda hecha polvo. Pero nosotros seremos más astutos. No vamos a pelearnos con las malas hierbas. Simplemente las enterraremos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Cogemos las planchas de cartón, les quitamos bien toda la cinta adhesiva y las etiquetas. Luego, las extendemos directamente sobre la hierba, en una o dos capas, siempre solapando los bordes para no dejar ni el más mínimo hueco por donde pueda pasar la luz. El cartón crea una barrera totalmente impenetrable. Debajo, en la más completa oscuridad, las malas hierbas no tienen ninguna posibilidad. Al no poder realizar la fotosíntesis, en pocos meses se pudrirán y se convertirán en abono natural para nuestro huerto. ¿Pero qué y dónde plantamos? La solución es simple. Justo encima del cartón, extendemos una capa de sustrato fértil. Puede ser una mezcla de compost, humus y tierra de jardín. Con unos 15-20 centímetros de grosor es más que suficiente. Y listo. Tu nueva cama de cultivo está preparada. Puedes plantar inmediatamente tus plantones o sembrar semillas de raíz poco profunda, como lechugas, espinacas o rábanos. Las raíces de tus cultivos se desarrollarán en esta capa nutritiva, y con el tiempo, a medida que el cartón se ablande y se descomponga, podrán penetrar más profundamente en la tierra, que para entonces ya estará limpia y suelta. Este método no solo te libra de las malas hierbas, sino que va mucho más allá. Preserva la estructura del suelo, protege a las valiosas lombrices y a los microorganismos beneficiosos. En definitiva, consigues un bancal perfecto con el mínimo esfuerzo. Es pura magia para el jardinero urbano o de fin de semana. Pasamos al cuarto método, que aunque suene un tanto científico, en realidad es una herramienta simple y poderosa en el arsenal de todo jardinero inteligente. Se llama solarización del suelo. Básicamente, consiste en un calentamiento controlado de la capa superior de la tierra, utilizando la energía gratuita del sol. Es un método ideal para preparar las camas de cultivo en regiones cálidas y soleadas. ¿Cómo funciona? Aprovechamos el efecto invernadero a nuestro favor. Una vez que la parcela ha sido labrada y nivelada, la regamos abundantemente. El agua es un excelente conductor del calor. Luego, cubrimos la cama de cultivo con un plástico de polietileno transparente y resistente. Es crucial que sea transparente, y no negro, porque necesitamos que los rayos solares penetren a través de él y calienten la tierra.
Los bordes del plástico deben sujetarse firmemente al suelo con piedras o tablas para crear un espacio hermético. ¿Qué ocurre después? El sol calienta el suelo húmedo bajo el plástico hasta temperaturas muy elevadas, que pueden alcanzar los 50-60 grados Celsius. En estas condiciones, prácticamente ninguno de nuestros enemigos sobrevive. No solo mueren las malas hierbas ya germinadas, sino también, y esto es lo más importante, sus semillas, que pueden permanecer latentes en la tierra durante años. Además, este baño térmico destruye muchas plagas y agentes causantes de enfermedades fúngicas, como la fitoftora. El proceso de solarización suele durar entre 4 y 8 semanas, y debe realizarse durante el periodo más caluroso del verano. Sí, esto requiere tiempo y planificación, pero el resultado bien vale la pena. Se obtiene una capa superior del suelo prácticamente estéril, lista para la siembra. Es como realizar una limpieza a fondo de tu huerto. Después de este tratamiento, la cama de cultivo se mantiene libre de malas hierbas por mucho tiempo, lo que proporciona a tus plantas cultivadas un comienzo ideal, sin competidores. El quinto secreto para un huerto limpio no está en la lucha constante, sino en una planificación inteligente. Hablamos de la siembra intensiva o asociación de cultivos. La idea es sencilla. No debemos dejarles a las malas hierbas ni un solo centímetro de tierra libre y soleada. La naturaleza aborrece el vacío, y si nosotros no ocupamos ese espacio, las malas hierbas lo harán de inmediato. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Sembramos nuestros cultivos principales no muy separados, sino de tal manera que, a medida que crecen, sus hojas se cierren y formen una densa alfombra verde. Esta alfombra crea una sombra impenetrable, y las malas hierbas simplemente no tendrán oportunidad de abrirse paso hacia el sol. Pero eso no es todo. El espacio entre las plantas principales se puede y se debe rellenar con cultivos de crecimiento rápido, conocidos como cultivos de relleno o intercalados. Por ejemplo, si has sembrado hileras de tomates o repollo, mientras son pequeñas, hay mucho espacio libre entre ellas. Siembra ese espacio con rábanos, lechugas, espinacas o eneldo. Estos cultivos madurarán rápidamente y los cosecharás justo a tiempo, cuando las plantas principales necesiten más espacio. Así obtendrás una cosecha extra y una protección eficaz contra las malas hierbas. Otra técnica excelente es combinar plantas de diferentes alturas. Por ejemplo, junto a tomateras altas puedes plantar albahaca de bajo crecimiento. Las tomateras le proporcionarán una sombra ligera durante el calor, y la albahaca, con su aroma, ahuyentará a las plagas y cubrirá el suelo, protegiéndolo de las malas hierbas. Es una verdadera colaboración en el huerto, donde las plantas se ayudan mutuamente. Al densificar tus siembras de forma inteligente, transformas tu bancal en un ecosistema unificado y autorregulable. No solo ahorras espacio, sino que también creas un acolchado vivo que trabaja para ti durante toda la temporada. El sexto punto en nuestro arsenal se centra en el uso inteligente y eficiente del agua. Hablaremos del riego por goteo. Quizás pienses que es solo una forma cómoda de regar que te ahorra tiempo, pero, en realidad, es también una herramienta increíblemente eficaz en la lucha contra las malas hierbas. Pensemos cómo regamos normalmente los bancales o huertos. La mayoría de las veces, usamos una regadera o una manguera con pulverizador. Al final, regamos toda la superficie sin distinción. ¿Y qué conseguimos? No solo aportamos agua a las raíces de nuestros tomates o pepinos, sino también a todas las semillas de malas hierbas que se encuentran en los pasillos. Literalmente, les estamos ayudando a crecer, creando las condiciones perfectas para ellas. El riego por goteo cambia las reglas del juego. El agua de las boquillas especiales, ubicadas en una cinta o tubería, fluye lentamente, gota a gota, llegando directamente a la zona radicular de las plantas que nos interesan. Toda la superficie restante del bancal, todos los pasillos, permanecen secos. Sin agua, las semillas de malas hierbas simplemente no podrán germinar,
y las plántulas ya existentes morirán rápidamente por la sequía. Es simple y genial. Creamos oasis para nuestros cultivos y un desierto para sus competidores. Este enfoque es especialmente eficaz cuando se combina con el acolchado, mulching. Imagina un bancal cubierto con paja y debajo de la paja una cinta de goteo. El agua llega directamente a las raíces, la evaporación es mínima, y las malas hierbas no reciben ni una gota de humedad ni un rayo de luz. Son condiciones prácticamente ideales para un huerto impecable. En resumen, el riego por goteo no es un lujo, sino una inversión muy inteligente. No solo ahorras agua y tiempo, sino que también adquieres una poderosa herramienta para controlar las malas hierbas, que además funciona de forma automática. El séptimo método es crear una barrera invisible, pero sumamente eficaz, contra las malas hierbas. Hablaremos de herbicidas naturales, pero no de esos productos químicos que se venden en las tiendas, sino de componentes que podemos usar sin perjudicar el suelo ni nuestros cultivos. Este método desmiente a la perfección el mito de que es imposible prescindir de productos agresivos. Nuestro principal aliado aquí es la harina de maíz, o, para ser más precisos, el gluten de maíz. Es un subproducto del procesamiento del maíz que posee una propiedad asombrosa. Actúa como un herbicida preventivo o, en términos más técnicos, preemergente. Esto significa que no elimina las plantas ya desarrolladas, sino que impide la germinación de las semillas. ¿Cómo funciona? Al entrar en contacto con el suelo, el gluten de maíz libera unas sustancias especiales que inhiben el desarrollo del sistema radicular en las semillas que están germinando. La semilla se hincha, emite una pequeña raíz, pero ésta no logra desarrollarse y perece. Sin embargo, el gluten no ejerce ningún efecto negativo en las plantas adultas, con un sistema radicular ya establecido. Usarlo es muy sencillo. En primavera, después de trasplantar las plántulas, o cuando los brotes ya estén un poco más grandes, basta con esparcir uniformemente los gránulos de gluten de maíz sobre la superficie del cantero, y regar ligeramente. Esto creará esa barrera protectora en la capa superficial del suelo durante varias semanas. Este método es ideal para céspedes y para canteros que ya tienen plantas, ya que previene la aparición de una nueva oleada de malas hierbas. Por supuesto, no es una panacea contra las malas hierbas perennes con raíces potentes, pero como medida preventiva contra las anuales que se propagan por semillas, el gluten de maíz funciona de maravilla. Es una forma inteligente, ecológica y segura de decir no a la aparición de nuevas malas hierbas. Y finalmente, el octavo punto que transformará tu visión de la que, aparentemente, es la tarea más tediosa: la escarda. Solemos pensar que es un trabajo pesado e interminable, pero el secreto no está en escardar más, sino en hacerlo en el momento justo y con la herramienta adecuada. Graba esta regla de oro: la maleza debe eliminarse en su fase de hilo blanco. Es el momento exacto en que la semilla apenas ha brotado y ha emitido una diminuta raíz blanca. En esta etapa es increíblemente vulnerable. Para eliminarla, basta con una ligera remoción de la capa superficial del suelo. No necesitarás arrancar nada ni retirarlo del cantero. Y aquí entra en escena el protagonista: la azada Focking, o cualquier cultivador de cuchilla plana similar. Esta herramienta no es una simple azada de mano. Su hoja se desliza bajo la superficie de la tierra a una profundidad de solo un par de centímetros, cortando esos hilos blancos, en una vasta área con un esfuerzo mínimo. Se puede trabajar con ella de forma rápida, sencilla y sin necesidad de agacharse. Simplemente caminas a lo largo del cantero y afeitas la capa superficial. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Después de una lluvia o un riego, cuando el suelo está blando. Recorre con la azada de corte todos los pasillos entre tus cultivos. Te tomará literalmente unos pocos minutos, pero el efecto será colosal. Eliminarás millones de malezas potenciales incluso antes de que logren asomarse a la superficie y echar raíces. Si por el contrario has perdido el momento y las malezas ya han crecido,
el mejor momento para escardar es un día soleado y caluroso. Las plantas arrancadas o cortadas, dejadas en la superficie del cantero, se secarán rápidamente al sol y se convertirán en mantillo. Lo principal es transformar la escarda de una tarea abrumadora en un hábito semanal ligero. 5 a 10 minutos con la azada de corte a la semana, y tus canteros lucirán impecables. Aquí viene lo más interesante. Quizás te estés preguntando, ¿cuál de estos 8 métodos es el mejor? Aquí reside el verdadero secreto de los jardineros experimentados. El efecto más potente y duradero no se logra con un solo método, sino con la combinación de varios. Imagina esto. En otoño, cubres la futura parcela con cartón. En primavera, siembras las plántulas utilizando un sistema de siembra intensiva. El espacio entre las plantas lo cubres generosamente con mantillo de paja. Y para regar, usas un sistema de goteo. ¿Cuál es el resultado? Has creado un sistema de defensa multicapa. El cartón elimina las malezas viejas. La siembra densa y el mantillo impiden que las nuevas broten. Y el riego por goteo las priva de agua. En esta fortaleza, las malezas simplemente no tienen ninguna oportunidad. Esto es la transición de una lucha interminable a una jardinería inteligente. En definitiva, el mensaje clave de este video es dejar de pelear contra la naturaleza y empezar a utilizar sus leyes a nuestro favor. Proteger tus cultivos de las malezas no se trata de un trabajo extenuante, sino de conocimiento y estrategia inteligente. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te han resultado útil, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte futuros videos. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué métodos utilizas para combatir las malezas? Quizás tienes algún secreto familiar o un truco propio. Compártelo en los comentarios. Ayudemos a construir la base de conocimientos más completa entre todos.